estableció que las personas físicas pues, son penalmente responsables. La responsabilidad de la persona física no quiere decir que exime la responsabilidad de los administradores de la sociedad. Los administradores siguen siendo responsables como hasta el momento, pero además hay una responsabilidad adicional que es de la propia persona física. Últimamente pues esto se ha puesto de moda, ha salido mucho en los medios de comunicación a raíz fundamentalmente de las actuaciones penales que se han seguido contra el Partido Popular, persona jurídica, y lógicamente que se ha imputado al Partido Popular, no se imputa solo a los directivos del Partido Popular, sino también al propio partido como persona. Esto que estaba en el Código Penal de 2010, sin embargo, solamente digamos, ha entrado de alguna forma en vigor de una manera más específica a partir de una reforma que ha tenido lugar a través de una ley orgánica en 2015, que ha entrado en vigor en julio del 2015, que supone básicamente que una persona jurídica es penalmente responsable, pero se establece una causa de exención de responsabilidad. Es decir, si la persona jurídica cuenta con un modelo de prevención de delitos y además la persona jurídica demuestra que ese modelo de prevención de delitos es eficiente, es decir, que realmente no es que uno tenga un manual ahí en el cajón, sino que realmente lo tiene implantado de forma eficiente en su empresa, pues lógicamente no comete delitos. Pero es que no comete delitos la persona jurídica ni comete delitos los administradores de la persona jurídica. ¿La persona jurídica puede cometer cualquier tipo de delitos? No, solo una enumeración de delitos que establece el Código Penal. El Código Penal tiene muchísimos delitos, pero solamente determinados delitos los puede cometer una persona jurídica. Enumeración muy rápida. Pues, fijaros. Tráfico ilegal de órganos o su trasplante, prostitución y corrupción de menores, delitos contra la intimidad, allanamiento informático, revelación de secretos, estafa, frustración de la ejecución, insolvencia punible, daño informático, delitos contra la propiedad intelectual, el mercado y los consumidores, blanqueo de capitales, delito fiscal y contra la seguridad social, delito contra los derechos de los trabajadores, delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, delitos contra la construcción, delitos contra el medio ambiente, delitos relativos a la energía nuclear, delitos contra la salud pública y la modalidad de tráfico de drogas, delitos relativos a la falsedad en medios de pago, cohecho, tráfico de influencia, financiación del terrorismo y contrabando. Vamos a ver, una sociedad clínica, como comentaba Rubén, ¿cuáles de estos delitos puede cometer? No, realmente, bueno, pues, por ejemplo, tráfico ilegal de órganos o trasplantes, depende de la modalidad clínica, pueden incurrir en ese delito. Prostitución, corrupción de menores, no. Allanamiento informático, revelación de secretos, es un delito que no es que esté pensado por los médicos, pero las historias clínicas están ahí. Estafa, no. Frustración de la ejecución, ¿sabéis lo de la frustración de la ejecución? Es que puede echar una mano a un deudor para que quite los bienes del medio, no es vuestro caso. Insolvencias punibles tampoco, daños informáticos tampoco, delitos contra la propiedad intelectual e industrial, el mercado de los consumidores. Aquí lo único que puede tener relación por parte de una sociedad clínica es cuando en definitiva se utilicen algún tipo de patentes, se utilicen patentes sin tener la correspondiente autorización. Blanco de capitales no. Delitos contra la hacienda pública, o sea, delitos fiscales y la seguridad social. Cualquier sociedad puede cometer delitos fiscales en función, como sabéis, de su volumen de beneficios. Si deja de declarar por encima de los 120.000 euros puede cometer delito fiscal. Contra los derechos de los trabajadores normalmente no. Contra los derechos de los ciudadanos extranjeros tampoco. Construcción, edificación ilegal tampoco. Delitos contra el medio ambiente sí. La actividad médica es una actividad de riesgo, fundamentalmente por cuando la actividad clínica produzca residuos. Energía nuclear no, explosivos tampoco, tráfico de drogas, como lo digo, tampoco, falsedad en medios de pago, cohecho, financiación del terrorismo y contrabando. Como veis, hay algunos delitos que sí guardan relación con las actividades clínicas o médicas en general. Por tanto, se hace necesario que cualquier sociedad clínica tenga un manual de prevención de delitos. ¿Para qué? Pues básicamente para
¿en qué consiste un manual de prevención de delitos? El manual de prevención de delitos lo que consiste es, se enumeran todos estos delitos, es decir, se dice, vamos a ver, ¿cuáles de estas conductas son conductas de riesgo para la sociedad? O sea, hay que enumerar el delito, hay que definir el delito. ¿Cuáles conductas de riesgo puede incurrir la sociedad? Y por último, ¿cuáles son las pautas de conducta que tiene que seguir la sociedad para evitar que se produzcan esos riesgos? Serían eso, o sea, enumerar el delito. En segundo lugar, en cuáles de estas conductas se puede incurrir, y por último, qué pautas de actuación se siguen. Una vez que ya tenemos hecho eso en el manual, automáticamente después tenemos que establecer lo que es un canal de denuncia. El canal de denuncia lo que consiste, en definitiva, es que ese manual de prevención penal lo conocen todos los empleados de la empresa. ¿Y cómo que lo conocen? Lo conocen porque hay dentro de la aplicación informática que tiene la empresa, en la parte privada, pero a la cual tienen acceso todos los trabajadores, figura ese manual. Y si en un momento determinado un trabajador considera que efectivamente se está cometiendo un presunto delito, se está cometiendo alguna actividad de riesgo de las que están enumeradas en el manual, automáticamente manda un correo electrónico a quién. Manda un correo electrónico a lo que se llama un oficial de cumplimiento. El oficial de cumplimiento es en definitiva una persona que, si es una pequeña, una pyme, puede coincidir con el propio consejo de administración o con el administrador único, y si no es una pyme, es decir, si tienen que presentar las cuentas anuales ya normales, pues tendrá que ser otra persona de la empresa que no forme parte del consejo de administración. Este oficial de cumplimiento pues recibe la denuncia, hace un informe al consejo de administración, y el consejo de administración es quien decide sobre el contenido de la denuncia. Si tengo algún problema, es decir, si en un momento determinado pues, me encuentro con que hay un delito contra el medio ambiente, porque hay unos residuos que no se han procesado de forma adecuada y hay una denuncia, pues lógicamente yo tengo que demostrar ante la Fiscalía y ante el propio juez que efectivamente tengo el manual, tengo el oficial de cumplimiento, tengo el canal de denuncia implantado y efectivamente puedo acreditar de que eso funciona. Para los que están familiarizados con lo que son los procedimientos de calidad, esto es muy fácil, porque es cuestión de tener ese manual e implantarlo en el procedimiento de calidad. Para los que no tienen un sistema de calidad puede ser algo más complicado, pero tampoco es excesivamente complicado. ¿Tiene utilidad este manual de prevención de delitos? Tiene utilidad siempre y cuando podamos demostrar que efectivamente seguimos los procedimientos. Esto pasa igual que en calidad. En calidad implantamos un sistema de calidad. Esto viene el auditor y el auditor dice, oiga usted, es que usted no sigue, yo no le puedo auditar de forma favorable porque usted ha incumplido esto. Por lo mismo exactamente igual con este manual de prevención de delitos. Junto a este manual de prevención de delitos, sí es verdad que se está también implantando un manual de buenas prácticas tributarias. ¿Para qué? Pues para lo que comentaba antes Rubén, es decir, todo lo que es la exposición de Rubén en las sociedades que prestan servicios profesionales, si realmente yo tengo un manual de buenas prácticas tributarias donde yo sigo unas buenas prácticas tributarias, en concreto pues, todo lo que ha comentado Rubén de la facturación, etcétera, sociedad y los límites están en ese manual de buenas prácticas tributarias, indiscutiblemente eso ¿qué virtualidad tiene? Pues la virtualidad que tiene es que con el sistema actualmente informático que tiene la agencia tributaria, y que en un momento determinado yo dejo de declarar, me viene una declaración paralela, formulo alegaciones y me viene el expediente del sancionador y automáticamente pone la sanción prácticamente de plano. Los tribunales económico-administrativos, los tribunales de justicia realmente ya con las sanciones están pasando. En un momento determinado con las sanciones que todo el mundo decía que efectivamente la liquidación es correcta, pero al final la sanción no, pero es que últimamente ya los tribunales están confirmando las sanciones.
Entonces, de alguna manera, tenemos que establecer algún tipo de escudo frente a la Hacienda Pública respecto de las sanciones tributarias. Claro, si yo tengo un manual de buenas prácticas tributarias, que he comunicado a la agencia, le he dicho, mira, estoy siguiendo estos parámetros, esta forma de actuación, indiscutiblemente eso puede reportar favorablemente. Aparte que ahora mismo, digamos, con toda esta era del compliance penal, pues las buenas prácticas tributarias están tan de moda que, bueno, en Ganor se constituye una comisión técnica para establecer una norma. En 2017 va a entrar en vigor una norma de calidad para lo que es el compliance penal, el manual de prevención de delitos. Pero es que en 2018 va a estar en vigor una norma de buenas prácticas tributarias. La propia agencia tributaria está trabajando ya sobre lo que serían buenas prácticas tributarias, no el código de buenas prácticas, por lo que no está muy relacionado con estos temas. Desde hace años, si entráis en la página web de la agencia, buenas prácticas tributarias, veréis que hay un código de buenas prácticas. Cualquier empresa, cualquier contribuyente real puede suscribir ese código de buenas prácticas tributarias. Pero ese código de buenas prácticas tributarias está pensado básicamente, y si le echáis un vistazo, para lo que son las grandes empresas, estructuras holding y subholding y acciones PEC, por decirlo así, disponibles, etc. Está pensado para grandes empresas. Pero la agencia tributaria hay que dar un paso más, y el paso más es, de alguna manera, establecer unas buenas prácticas tributarias, porque lo que se pretende, en definitiva, es, digamos, que haya tres tipos de contribuyentes. El contribuyente normal, el que sigue las buenas prácticas tributarias, y aquel contribuyente que esté en la economía sumergida en la operación de negocios. ¿Por qué? Porque, lógicamente, cada vez hay más contribuyentes, y, lógicamente, el personal de los servicios de inspección o de gestión es el que es, y quieren, en definitiva, pues, de alguna manera, digamos, que existan esos tres tipos de contribuyentes. De la economía sumergida, ahí está, si lo cogen por la acogida, y el contribuyente que de alguna manera vaya por esa senda de las buenas prácticas, pues le daríamos una especie de trato de favor. Bueno, de hecho, todos los que tienen suscrito el código de buenas prácticas tributarias tienen un trato de favor respecto al resto. Un ejemplo, vosotros cita, cualquiera de vosotros cita una inspección, y estáis discutiendo con el inspector, y el inspector dice, sí, tú me dirás lo que sea, pero esto, si tú quieres, lo firmamos en disconformidad. Antes, cuando tú firmabas la acta de disconformidad, sabías perfectamente el día que ibas a firmar cuál era la cuota, los intereses, las sanciones, etc. A lo mejor aquí en Málaga, por la cercanía que puede ocurrir entre asesor y inspector, también ocurre. Pero en el resto de España, la gente va, el día que le citan a firmar la acta de conformidad, no sabe lo que va a firmar. Bueno, pues si tú suscribes el código de buenas prácticas tributarias, hay una obligación por parte de la agencia tributaria de comunicarte antes de que te pongan de manifiesto el expediente, por plazo de 10 días, hay obligación de comunicarte qué es lo que se te va a regularizar, por qué importe, sin haber una opción, intereses anuales, etc. Entonces lo que se quiere en definitiva es este modelo de buenas prácticas tributarias, pues de alguna manera poderlo aplicar al resto de contribuyentes. De forma, yo digo que había contribuyentes normales y contribuyentes que sigan esta buena. Lo que yo os digo es que si tenéis una sociedad clínica, y en el caso de médicos fundamentalmente, una sociedad, sí debéis de dotar de un modelo de cumplimiento de prevención de delitos. ¿Por qué? Porque es que hay 2 o 3 de los que he enumerado que lógicamente son muy aplicables a las sociedades médicas. No requiere un esfuerzo excepcional, no hay que irse, y eso me había oído mucho, y Carlos, yo una vez que hablábamos, hablando de este tema del colegio de Juanita, no hay que irse a ningún penalista, podéis ir a un despacho, al asesor que tengáis, y que os implante un manual de prevención de delitos, fundamentalmente para evitar esos riesgos. Porque el gran problema también se plantea porque ¿por qué se llama compliance penal y por qué se llama compliance officer, etcétera? Porque esto es un modelo de exención penal que en definitiva se incorpora al Código Penal español, pero ya estaba
ya están los países anglosajones. Y en los países anglosajones el problema, la cuestión está que van en la línea de que ese manual de prevención penal responda a lo que son las buenas prácticas. Y en materia, por ejemplo, de actividades médicas, las compañías de seguros, que ya por ahí algunas compañías de seguros ya lo están planteando, lo primero que preguntan cuando una sociedad médica dice: ¿tiene usted un manual de prevención de delitos? ¿Por qué? Porque si lo tiene, la póliza, el coste de la póliza es menor que si no lo tiene. Por ejemplo, en la última directiva en materia de contratación pública, pues se establece básicamente que si usted tiene el manual de prevención de delitos, pues a efectos de contratación pública está usted mejor situado que si no lo tiene. Pero en el caso de los médicos, yo os digo, no por todo, porque de los he enumerado, son 22 delitos. De los 22 a lo mejor solamente afectan a 3 o 4 básicamente a los médicos. Pues no cuesta todo trabajo hacer un manual con un pequeño procedimiento, que podáis tener ese manual a disposición de las compañías de seguridad, a disposición de quien sea, y que en definitiva os dé una cierta seguridad en el desarrollo de vuestra actividad. ¿Ustedes qué queréis plantear? El tema del compliance es un tema novedoso, se puso de moda la famosa sentencia del año pasado del Supremo, en la que se ponían unas sanciones monstruosas a una sociedad. Bien es verdad que la sociedad está, por lo visto, pues se ha llegado a importar maquinaria de Venezuela, y en una de las importaciones, no sé si en todas las demás, pues la maquinaria venía llena de cocaína. Entonces, bueno, hay un delito algo, pero el delito antes, hasta que esto estaba en vigor, el delito que había cometido el tío que estaba allí cargando, descargando la maquinaria, ¿no? En este caso era la sociedad. Y no solo la sociedad, sino que se hizo extensiva a todo el grupo de sociedades. El Supremo, un alarde de generosidad, dijo: bueno, esta sociedad yo tendría que disolverla, pero como tiene 100 y pico empleados, le voy a perdonar la vida, pues no quiero dañar, y me voy a limitar a poner una sanción de 77 millones de euros de edad. Pues no sé si la ha matado, pero vamos, 77 millones de euros no lo soporta fácilmente cualquier sociedad. Entonces, cuando a ti te hablan de esto, tú dices: oiga, pero si en mi sociedad no va nadie a delinquir, pues cuidado, cuidado, porque cada vez son más de 20 delitos. Que imaginemos una empresa que usted tiene recogida de aguacates, y usted está en Málaga, y que el encargado de la finca está en Vélez, Málaga, y que por las mañanas contrata gente que viene por allí a no sé qué, y que de pronto un día llega la Guardia Civil y resulta que hay 3 inmigrantes irregulares que no sé qué historia, y alguien se va al juzgado y dice que eso es explotación irregular de trabajadores, y usted, que no sabe ni dónde está la finca aguacate, de pronto se encuentra metido en un bollo. Y se ve: ¿qué me cuenta usted? Pues mire, le cuento que como usted no tiene un manual de prevención para que esto no pasara, pues es usted penalmente responsable de lo que pueda pasar. Así que lo que dice Javier, yo creo que todas las empresas que tengan algún riesgo de incurrir en alguna cosa de estas, no está de sobra que se hagan su manualito y que lo tengan ahí pleno. Yo tengo una pregunta. ¿Esto solamente aplica a las sociedades o también a profesionales autónomos con empleados a su cargo? Hombre, esto está pensado para una causa de exención de la responsabilidad penal de las personas jurídicas de las sociedades. Pero lo que os he comentado es que esto, en definitiva, esa exención de responsabilidad se aplicaría exactamente igual para las personas jurídicas y para los miembros del Consejo de Administración o los administradores de la persona jurídica. Y en el caso de que haya un profesional, por ejemplo, que sea autónomo y que tenga personal a su cargo, lo podría perfectamente implantar. Es que yo creo que estamos entrando vamos a ver, hay dos formas de entender el ordenamiento jurídico. Uno, el ordenamiento jurídico anglosajón, o sea, básicamente Inglaterra y Estados Unidos, y otro, el ordenamiento jurídico continental, bueno, pues Francia, España, Portugal, incluido Alemania, etc. Son formas totalmente distintas de ver las cosas. El problema está que cuando hablamos de la OCDE y hablamos de tal, al final, en todos los organismos internacionales, donde realmente, los que realmente influyen es el mundo anglosajón. Entonces, claro, aquí estamos
estamos implantando, digamos, toda esa cultura anglosajona de lo que son las buenas prácticas. En Estados Unidos, ayer me llamaron de una multinacional y se va a hacer una operación de una multinacional que tiene una sede en España. Es una operación de reducción de capital con reducción de aportaciones, pero en vez de hacerse en efectivo, pues se van a entregar participaciones que tienen, o sea, de una filial que tiene esa sociedad española. Bueno, pues lo primero que ha pedido la agencia americana es que antes de hacer la operación hay que presentarle una valoración por un perito independiente antes de la operación. Es decir, que con carácter previo de hacer una operación, la Administración Tributaria Americana conoce la operación, da el visto bueno, si hace la operación y después se tributa. Es decir, aquí en España no pasa eso. Aquí en España hacemos las cosas, tributamos, y una vez que tributamos puede o no venir la inspección. Bueno, pues con el tema de las buenas prácticas es aplicar el modelo anglosajón, que es que usted hace las cosas bien del principio, notifica todos sus procedimientos que son plenamente conocidos por todos. En el caso de las buenas prácticas tributarias, además que usted, su manual de buenas prácticas se lo comunica a la agencia tributaria, y es un cambio de mentalidad. Bueno, pasamos a la ley de sociedad de capital, la última reforma de la ley de sociedad de capital que entró en vigor en enero de 2015, que es cierto que está pensada para las grandes empresas, y aún básicamente tú tienes la ley de sociedad de capital, y es que toda la responsabilidad reside en el Consejo de Administración. El Consejo de Administración tiene que identificar todos sus riesgos. En la memoria y en el informe de gestión hay que perfectamente identificar todos los riesgos. Y como usted no lo identifique, responsabilidad del Consejo de Administración. Pero lo que tú decías con el tema de la persona física, yo creo que sería conveniente en estos casos de que por lo menos se tenga un manual de prevención de delitos o de prevención de cualquier riesgo que se pueda desarrollar de la actividad, fundamentalmente porque es que, ya te digo, es que las compañías de seguros van a ir por esa línea de mecanismos de control para evitar esos riesgos. Lo que pasa cuando uno compra un seguro de una casa. Un seguro de una casa que es, ¿tiene usted alarma o no tiene usted alarma? Si tiene usted alarma, le va a cobrar menos el seguro de robo que si no la tiene. Bueno, pues lo mismo, si usted tiene un manual de prevención de delitos, que además usted me acredita y efectivamente es un manual de prevención de delitos óptimo, pues me lo menos. Es decir, vamos en esa línea. Yo estoy planteando ahora mismo, al decir eso, claro, un riesgo existe para la sociedad. Por lo cual los auditores, a la hora de hacer un análisis de control interno, nos vamos a tener que plantear, oiga, ¿tiene un manual de prevención en este sentido? Porque si no es así, ahí hay un factor de riesgo. Fijaros, en la exposición que ha hecho Rubén del tema de las operaciones vinculadas a socios, etc., en las auditorías, los auditores fundamentalmente en un grupo empresarial donde hay varias sociedades que intervienen y que no están tributando el régimen del grupo de central, la mayoría de auditores están diciendo que tiene usted la obligación de documentación a efectos de la operación vinculada. Es que son factores de riesgo que no tienen que considerar. Bueno, pues nada más, si hay más preguntas, ¿alguna? Pues muchas gracias por asistir. gracias.